Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas, que cuenta con Nicole Rodríguez, que ha estado examinando, como yo lo he hecho, bueno, no tanto, las elecciones del domingo. Vamos a examinar eso, examinaremos otras cosas también, pero antes de partir les quiero recordar, estimados y estimadas, perdón, que en el villegas.cl/tienda están mis libros, el Debut y Despedida, que sigue vigente a pesar de todo, de todas maneras, Insurrección, que sigue vigente, y todos los demás libros que he escrito en los últimos tiempos, agrupados de a 4, de a 3, de a 2, puede comprarlos de a uno, precios muy convenientes, despacho muy rápido, fácil el método de pago, en fin, todo a su disposición. Y dicho eso, estábamos conversando con Nicola antes de empezar a grabar y comentábamos que no tiene mucho fundamento lo que yo vi en muchísimos comentarios del programa que grabé a galope tendido ayer, después de las elecciones. Comentarios acerca del resultado, comentarios muy pesimistas, muy negativos y yo creo infundados. Es decir, comentarios del tipo, bueno, este es un país que se fue a la cresta, ya los chilenos no tienen cabeza, piensan con los pies, los santiaguinos y los porteños son unos hueones, porque votaron de como votaron, y así sucesivamente, muchísimo. Yo diría, el 80-75% de los comentarios eran de ese tenor. Y yo creo, y estamos de acuerdo en eso con Nicole, que si uno mira las cifras y no se preocupa solo de la elección, por ejemplo, de la región metropolitana, donde también hay mucho paño que cortar, uno no tiene por qué caer en ese estado de ánimo, ¿no es cierto, Nicole? Claro, bueno, en números y en cifras no, porque al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Claro, habían comunas emblemáticas, vamos a hablar de eso más adelante, como Valparaíso y la región metropolitana. No son emblemáticas porque sí nomás, sino que porque en el caso de la región metropolitana y Valparaíso son las gobernaciones que más electorado tiene. El 38% del electorado nacional se concentra en la región metropolitana, entonces en cantidad de ciudadanos gobernados o en población, claro, eran importantes y emblemáticas y no las ganaron. ¿Quién los ganó? Ahí lo vamos a analizar si es que lo vemos como un triunfo del oficialismo o no. Pero déjame decir algunas cositas generales. Hoy día revisando la prensa y la prensa internacional, eh, se decía, por ejemplo, en el diario El País de España, que no es un diario de derecha, ustedes sabrán, dice que el gobierno y el oficialismo salva los muebles. Decía, el gobierno de Gabriel Boric salva los muebles. ¿Por qué? Porque finalmente esta segunda vuelta de gobernador es como un alargue de partido, un alargue de un partido de fútbol, donde tienes a un ganador, viene el alargue y el perdedor empieza a meter algunos goles, pero no le sirve para ganar. Entonces, esos goles que meten en el alargue va sirviendo para tener esta sensación de victoria o de una derrota menos catastrófica, pero al final de cuentas igual perdiste el partido. Bueno, eso es lo que es la segunda vuelta de gobernadores puntualmente de lo que ocurrió el domingo, un alargue de una elección gigante que tuvimos hace algunas semanas atrás, donde en la suma de todo finalmente hay un avance importantísimo de la oposición de la derecha y un retroceso del oficialismo y de la izquierda. Han sido 4 elecciones, gobernadores, alcaldes, los concejales y los cores. Y en ese partido, puntualmente en el único que el oficialismo puede sacar cuentas alegres por el total, tiene que ver con los gobernadores. No así si lo pensamos desde el punto de vista de lo que ganó y perdió, porque perdieron. El oficialismo se quedó con 10 gobernaciones y la oposición, la derecha, se queda con 6. La derecha tenía 1 y el oficialismo manejaba 15. Por lo tanto, un retroceso. Desde el punto de vista, claro, de la elección puntualmente, si solo nos enfocamos el domingo, se ganaron en esta segunda vuelta y se quedaron con 10, pero hay un retroceso. Entonces, finalmente, en esta gran elección, que es bastante territorial, la derecha, la oposición, ha tenido un avance significativo como nunca antes en cantidad de votos. Sumaron, por ejemplo, 35 alcaldías, sumaron 3 millones de votos a lo que fue la elección del 2021. En concejales, que siempre es como la base territorial, la derecha
superó al oficialismo por unos pocos votos, pero lo superó. Entonces, estamos hablando de que sí ganaron en el total de esta elección, pero que este domingo queda esa sensación que tú estabas comentando al inicio, Fernando, porque estas dos comunas emblemáticas no las ganaron y porque además el número total de gobernaciones en su mayoría sigue estando en manos del oficialismo. Pero es una cosa emotiva, emocional. Desde el punto de vista de los datos concretos electorales, la derecha sigue avanzando y la izquierda y el oficialismo sigue retrocediendo. Después voy con detalles, pero para ir comentando. Claro, pareciera que muchas personas se quedaron pegadas y por buenas razones, porque eran partidarias de Trump, se quedaron pegadas con el aplastante triunfo de Trump y esperaban un cataclismo de la izquierda parecido. Muchos esperaban, yo esperaba, yo quería, más bien que esperaba, que ganara Francisco Rego. No ganó Francisco Rego, ok. Muchos lo esperaban, pero no hay que sacar conclusiones. O sea, esto, los mismos políticos hablan siempre de la foto y la película, que esto es una foto, hay que ver la película. Bueno, la película está mostrando hace rato que la izquierda retrocede en todas las elecciones. La vez que no retrocedió fue para el segundo plebiscito y fíjense ustedes el costo que tuvieron que pagar, tuvieron que apoyar la constitución que tanto detestan, satanizan, etcétera. Han ido retrocediendo, las placas tectónicas se siguen desplazando inexorablemente. Y por eso mismo que la gente quizás en un momento dado se entusiasma más de la cuenta y espera que las placas no solamente se sigan desplazando, sino que ya se produzca un cataclismo como en las películas de catástrofe. No, no se produjo eso. Piensen ustedes en las ventajas que tenía, las enormes ventajas que tenía Claudio Orrego, incumbente del cargo, repartidor de platas, conocido por años de años, apoyado por la izquierda en masa, más la democracia cristiana, por todo el mundo, más por supuesto la gente de las fundaciones. Y por el otro lado, un hombre que viene llegando, un tipo que no lo conocía ni su mamá políticamente hablando, Francisco Rego, esa es la verdad. ¿Quién era Francisco Rego? ¿Tú lo conocías? Yo no lo conocía, no tenía idea. ¿Quién era Francisco Rego? ¿A quién le ganó Francisco Rego? Podía haber pensado. Entonces, este ánimo pesimista está totalmente fuera de ti. Esto no tiene mucho sentido, estimado amigo. Fuera de lo que examiné ayer un poco quizás a la carrera, pero creo que no me equivoco mucho en el sentido de que está una elección donde lo que se decide no está claro porque no se sabe qué diablos hacen las gobernaciones. En primer lugar, daba espacio para muchas cosas. Es en los momentos decisivos en que uno ve cómo está votando la gente. Momento decisivo, el primer plebiscito, decisivos también en un grado importante, no voy a decir gigantesco, pero importante, las elecciones de alcalde, etcétera. Y en todas esas, la izquierda ha ido siendo derrotada. No hay que perder de vista el cuadro general, no hay que perder de vista la película. Claro, ahora, lo que pasa es que la gente se pregunta lo siguiente. La gente que no es de gobierno y la gente que en general tiende a ser apolítica. ¿Cómo es que un gobierno tan malo, mediocre, que no ha tenido ninguna base, incluso sacando la parte ideológica, incluso quienes ni siquiera lo evalúan si sigue con su idea o no, qué logro ha tenido el gobierno? Ninguno. Entonces, finalmente, la pregunta es ¿por qué un gobierno tan malo y paupérrimo no es derrotado catastróficamente en las urnas? Esa es la pregunta que la gente se hace y por eso pareciera ser una especie de victoria, pero a medias de la derecha. Y la razón es la siguiente. Uno, porque estamos analizando elecciones que son tremendamente territoriales. Desde la región metropolitana, que es de donde nosotros hacemos el programa, Fernando, la realidad es que muchas veces desconocemos los liderazgos locales. Cuando he tenido la oportunidad en mi programa de entrevistar gente que es del norte o del sur, tienen una visión completamente distinta de los candidatos. Nosotros desde acá conocemos a los candidatos que tienen conocimiento general a nivel nacional, que no necesariamente son los candidatos territoriales que la gente quiere votar. Entonces, primero estamos analizando elecciones, ya sea de gobernadores o de alcaldes, que son territoriales, donde sí influyen mucho los liderazgos locales. Y en segundo lugar, lo que ocurrió con la debacle electoral del 2021, con la derecha, con un Sebastián Piñera en el gobierno, que venía de octubre del año 2019, es una situación muy anormal. Veníamos de una crisis política que no veníamos desde el 73. Veníamos de un terremoto político que no se equipara
con tener un gobierno catastrófico, un gobierno mediocre, o un gobierno malo o un gobierno que no sabe gobernar. Son cosas distintas. Entonces, si la gente está esperando esa debacle que tuvo la derecha en el año 2021, donde retrocedió en todo, tanto es así que, por ejemplo, vámonos a los gobernadores, tuvo solo una victoria en las 16 regiones en el año 2021, que fue la Araucanía, que ahora perdió, que ya también vamos a hablar de eso puntualmente, pero el punto es que el país ha estado estabilizando políticamente y los resultados, ya sean en victorias o derrotas, también tienen que ver con esa estabilización política. Entonces, la pregunta de ¿por qué no es una debacle para el oficialismo? ¿Por qué no es un terremoto político en un resultado que lo deje por el suelo? Uno, por lo que estoy explicando, y además, en tercer lugar, porque la izquierda unida electoralmente es una fuerza muy potente en Chile, más allá de su gobierno de turno. Saben hacer elecciones y porque saben, y por eso están unidos, unidos a veces con chicle, por eso incluso a veces apoyan candidatos que uno dice, pero se están condenando a muerte, que creo que sí fue una condena a muerte en el caso de Navarro en el Biobío, que todavía ni siquiera uno se explica cómo es que Navarro obtuvo un 26%, hay 26% de la gente que puede votar por Navarro, incluso a ese nivel llegamos, aunque haya sido primera mayoría el candidato de Chile Vamos en el Biobío. Entonces, hay que comprenderlo desde ese punto de vista también. En tercer lugar, la fuerza electoral de la centroizquierda sigue siendo tremendamente potente ante un gobierno que es irrelevante en estas materias. Correcto. Bueno, efectivamente, no, la izquierda no puede sufrir debacles. ¿Cómo va a sufrir debacle un conglomerado político que cuenta con militantes PC, PS, DC, PPD? Vayan sumando ustedes los movimientos. Tienen una base social. La izquierda en Chile y en todas partes tiene una base social que son los segmentos, ¿cómo llamarlo? Los segmentos, digamos, de la mitad o del tercio para abajo de la sociedad. Siempre tiene que haber un tercio que está más abajo que los otros tercios. Eso es una base sólida, una base además de militantes, los militantes como los beatos o los fanáticos religiosos, como los seguidores de Alá o los, qué sé yo, los que van a la, qué sé yo, a la fiesta religiosa. Esa gente no va a dejar de creer y votar por ninguna circunstancia. Es una base sólida, una base eterna, es una constante histórica. Entonces no puede haber una debacle así como la debacle que sufrieron los demócratas en Estados Unidos, porque allá es otra historia. El Partido Demócrata no tiene la fortaleza interna, no la ha tenido por muchos años, no la ha tenido nunca, que tienen los partidos de izquierda en Chile. No hay en el Partido Demócrata de Estados Unidos un cuerpo ideológico, por penca que sea, pero un cuerpo ideológico. Es una cosa bastante más vaga, como ha dicho Nicola, que muchas veces se han diferenciado con los republicanos por el mayor o menor grado de impuestos que quieren aplicar, cosas como esas. Entonces, no se puede esperar debacles, se puede esperar solo derrota. Y la izquierda ha sido derrotada en muchas oportunidades. No son invencibles, ni mucho menos. Pero la gente se hizo idea. La gente esperó realmente una catástrofe y por lo tanto esperó un triunfo, digamos, exuberante de la derecha. Y yo creo que hubo un triunfo en recuperar de una a 6 gobernaciones. Si eso es un hecho matemático que está ahí contundente, incluso la derrota en Santiago, piensen ustedes lo que significa. Yo no me acuerdo, no sé cuál es el porcentaje total de votos que terminó sacando el Sí, Francisco Rego, pero debe ser por 55 versus 45, son 10 puntos de diferencia. 45% del electorado de un tipo que no lo conocía ni su mamá, comparado con el Claro. 55% de un tipo que está toda la vida haciendo política y repartiendo plata como gobernador. Yo creo que es contundente. Es una derrota, pero por Dios que hartos votos sacó Francisco Rego a pesar de eso. Vean las cosas, digamos, fríamente. Aquí no podía haber una debacle total, pero sí, por mucho que ahora vociferen, como deben estar ya haciendo, no tengo idea, en el gobierno, en el oficialismo, que fue un triunfo, que la gente una vez más apoya los cambios, todo eso son tonteras. Han ido retrocediendo sistemáticamente elección tras elección, incluyendo esta, aunque ganaran en Santiago, como era casi necesario que ocurriera, y aunque ganaran en Valparaíso, que siempre ha sido una ciudad de izquierda, lamentablemente los porteños no Claro. tienen remedio, como dice alguno, bueno, no voy a entrar en ese cuento. Oye,
Y así que no insulten más a su propio país, de que la gente es tonta, que la gente... Bueno, miren, la gente de todos los países del mundo, incluyendo algunos que se creen en muy especiales, la gente común y corriente no son genios resplandecientes, ¿qué queréis que les diga? Se dejan arrastrar por muchas cosas, pero aún así, en el grueso, la izquierda ha ido y seguirá retrocediendo. Eso lo doy firmado, es un hecho, es una certeza matemática. No se dejen deslumbrar o enceguecer o aterrar por la victoria del gelatina Claudio Rego en la región metropolitana. Oye, sí, algunos detalles. Perdóname, sí, Vamos con perdóname, la Nicole, publicidad. antes que vaya a los detalles, sí, tengo que hacer esto. Eh, Tráigame un whisky, por favor. No. Torch, estimados amigos, nunca bebo antes de las 12 del día, o la una, qué sé yo. Pasaste, te pasaste. Torch, linternas tácticas portátiles que usted tiene a la mano cuando las necesita, cosa fundamental. Las cosas prácticas que no están a la mano dejan de ser prácticas automáticamente. Linternas como este lapicero que escribe y tiene una linterna, como ustedes pueden ver, recontra potente, que usted encuentra en torch.cl y en ninguna otra parte. Continúo con KMRP, un software para el manejo integral de empresas, todos los aspectos de una empresa, contabilidad, administración, control de bodega, pago de salario, todo, con un módulo de inteligencia artificial que no se olvida, no se queda dormido, no tiene licencias médicas, no jode, no reclama, no se equivoca, y su empresa es mantenida entonces al 100%. Kame ERP lo ubica en kame.cl. Póngase en contacto ya. Continúo con Lomas de Milleray. Todavía quedan algunas parcelas, todas con agua, todas con electricidad soterrada, todas con fibra óptica y todas en la región de los lagos, estimado. Una preciosura, como ustedes saben, es un cambio de vida. Ahora, si necesitan algo de la ciudad, a 5 minutos está la comuna de Los Muermos, con de todo. A media hora está Puerto Montt con su aeropuerto. Tienen todas las facilidades de la urbanidad y al mismo tiempo están lejos de la urbanidad. Si no quieren, digamos, ir a esas partes, van a estar en un paraje maravilloso. Y en relación con eso, termino aquí el bloque. No olviden que vive en esa zona el arquitecto Diego Sándor, que tiene un tremendo talento para el diseño originalísimo de fachada, de interiores y además un hombre que se mete en la construcción desde el primer hasta el último día. También se hace cargo de remodelaciones cuando tiene tiempo. Si tiene usted alguna casa que quiere remodelar, póngase en contacto. En una de esas puede contar con los servicios de Diego. Y ahora sí, Nicole, échele para adelante con lo suyo. Vamos con algunos detalles que son interesantes. Por ejemplo, se habla de 10 gobernaciones del oficialismo, pero en el caso de Valparaíso, que es la segunda más importante, y la región metropolitana, ya veo algunos medios dividiendo y diciendo, ojo, no son 10 gobernaciones para el oficialismo, son 8, porque tanto Mundaga como Rego fueron como independientes. Y acá es donde se le complica al Frente Amplio, que ya no tiene ninguna gobernación. Mundaca efectivamente viene del Frente Amplio, pero renunció y fue como independiente y ha sido, y esto es impresionante porque a diferencia de Orrego, que es independiente, pero uno lo ve mucho menos disidente del gobierno, Mundaca, siendo del Frente Amplio, de una izquierda más extrema, en el proceso de su gobernación anterior, ha sido mucho más disidente al gobierno, mucho más contrario al gobierno y mucho más local en las soluciones que ha querido plantear para la gobernación de Valparaíso. Entonces, en esta correlación de fuerza, tenemos en lo concreto 8 gobernaciones para el oficialismo, 2 independientes y 6 para la derecha, que al final termina siendo Chile Vamos porque Republicanos perdió sus 2 opciones para tener gobernadores. Y en la correlación oficialista, que es muy interesante para lo que viene en los nuevos acuerdos políticos, el socialismo democrático se queda con 7 gobernaciones y de esas 7, 4 son del Partido Socialista. Por lo tanto, ayer se hablaba de si el socialismo democrático con esta nueva fuerza electoral va a seguir siendo lo que algunos llaman el vagón de cola del Frente Amplio o siguiendo las ideas del Frente Amplio. ¿Esto fue un aire para el oficialismo? Sí, fue como una especie de refresh para seguir adelante, ya lo voy a mencionar en torno al discurso de Gabriel Boric.
Y para quienes creen que el socialismo democrático va a imponerse en ideas al Frente Amplio, a mí me parece que eso no va a ocurrir. Y cualquier unidad, si es que firman la unidad para la próxima elección, que es lo más probable, ya sea parlamentaria o presidencial, va a seguir en la misma tónica y en la misma correlación que tienen hoy en día con el Frente Amplio, con sus ideas independientes a quien sea el candidato, porque cuando uno ve las opciones de candidaturas, que son muy pocas y leves, uno no ve mucha diferencia de ideas entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Yo sé que me ibas a decir algo, Fernando. ¿No? ¿No? Ah, vámonos con otros detalles que son interesantes para ir viendo qué pasó. Vamos, ese es el lenguaje de los periodistas deportivos. Vamos a vestuarios. Bueno, vamos a vestuarios. Vamos a vestuario. Lo difícil que es traspasar los votos hoy en día y hacer esas sumas que se hacían en primera vuelta con respecto a todos los candidatos de derecha sumaron tanto, por lo tanto le gana al candidato de izquierda y esa suma aritmética lineal que se hace. Hoy en día prácticamente no hay traspaso de votos salvo excepciones. Miren lo que pasó en Valparaíso. Yo sé que Mundaco es una persona fuerte en Valparaíso, pero si usted suma la cantidad de votos de los candidatos de derecha, sumada 53%, María José Hoffman no sumó el total de votos de la derecha en primera vuelta. Incluso algunos, hoy día estaba mirando en la mañana, todavía como faltan los datos oficiales, algunos incluso especulaban que parte de una derecha o de esos votos de derecha se fueron a Mundaca, que puede ser. Nada raro. Nada raro Y sería. lo mismo pasó en O'Higgins. Ganó Pablo Silva, que es del Partido Socialista, contra el republicano, contra candidato republicano. La derecha en O'Higgins sumaba 53%. Pablo Silva sacó mayoría, arriba de él 53%, pero el candidato republicano no llegó a 53%. La pregunta es si parte de esa derecha, en vez de votar por el republicano, votó por el Partido Claro. Socialista, bueno, o se fueron al 10% los nulos. Pero el punto es que no se está traspasando linealmente esos votos entre candidaturas en estos grandes bloques. Bueno, Me iba a decir algo. sí te iba a decir de que eso es lo que pasa en el bloque de la oposición, no en el bloque de la izquierda. En el bloque de la izquierda se las manejan para obtener la suma lineal que tú dices. Se las arreglan para llegar con el máximo de fuerza. Es la oposición la que una y otra vez se disparan los pies y no me extrañaría que mucha gente del sector de Chile Vamos no quiso votar por los republicanos y si acaso no Exacto. votó en contra, votaron nulo o no fueron a votar y prefirieron pagar, o si es que van a pagar, si es que se va a cobrar esa multa, cosa que dudo, porque son, no sé. Así Porque que es es la Chile. oposición la que de una y otra vez muestra ese talento para la división, para la incoherencia, por no decir para la imbecilidad, para la falta, otros dicen falta de generosidad, que es una manera muy fina y elegante de decirlo. Yo lo encuentro que es una idiotez porque lo que se está jugando son muchas cosas a la larga. Pero vamos a ver, las elecciones son todas distintas entre sí. Pareciera por un momento que Chile Vamos está más preocupado de impedir que crezca mucho los republicanos, están más preocupados de eso que de la izquierda. Y no me Sí. extrañaría porque conociendo el talante intelectual de mucha gente de la derecha, conociendo los déficits que hay ahí en ese sector, que son enormes, estoy siendo lo más suave posible, no me extraña en absoluto. No hay ninguna persona que destaque ahí digamos las cosas por su nombre. En la izquierda tampoco, ¿eh? En la izquierda no hay nadie que destaque, nadie. Es un cero a la izquierda. En general, la Mira, política chilena es muy pobre intelectualmente. La política de la izquierda, de centro, de derecha, o sea, no hay grandes mentes o siquiera personalidades. Porque una persona puede ser bastante mediana intelectualmente, pero tener una presencia. No hay nada. Son unas, son unas nulidades en general los políticos nuestros, en todo orden de cosas. Son penquitas. No tienen ideas fuertes, claras, etcétera. Están siempre atemorizados, están siempre yéndose para el medio, están siempre evadiendo los compromisos. Mira, tú me contaban de una votación para el presupuesto del Ministerio de la Mujer, en que, por supuesto, uno de la gente de Chile Vamos, no voy a dar su nombre, pero es uno de los más tontos del lote, inmediatamente dijo, no, yo voy a votar, voy a aprobar el presupuesto. Ustedes saben quién es, ¿no es cierto? Ese mismo. Bueno, así es que si la izquierda el día de mira, mañana no solamente evita una derrota catastrófica, sino que incluso logra vencer, va a ser gracias al alto auspicio de la oposición.
Eso se los doy firmado. Y antes de... No, bueno, sí, no Seguir con importa. los detalles o voy ahora. Mira, algo que ejemplifica un poco lo que tú dices, no exacto, pero creo que se va a entender. El punto tiene que ver con Luciano Rivas en la Araucanía. La Araucanía es una región de derecha. En Sí, lo general, conozco. si ustedes ven las votaciones, es de derecha. Era la única gobernación que tenían. ¿Qué pasó con Luciano Rivas? Que a todo esto perdió por casi nada con René Zaffirio, 51,67 contra 48,37. Pero el punto es que Luciano Rivas es uno más de los gobernadores que se ha visto metido en el caso Fundaciones y en el problema de las platas. ¿Qué pasó con este candidato? En la derecha, por ejemplo, en Evópolis, dieron libertad de acción y varias personas de derecha de verdad no lo apoyaron. Claro, sacó una alta votación, tenía el vuelito, es el incumbente, es una zona de derecha, ok, pero eso no le alcanzó porque sí se necesita el apoyo, se necesita esa fuerza electoral que hablábamos antes. Le quitaron un poquito como, no igual, quizás me estoy exagerando el punto, pero como cuando Sichel apoyó a Kast pidiéndole una carta de respeto democrático, no sé cómo fue, que al final fue no apoyarlo. Bueno, a Luciano Rivas en realidad lo apoyaron, pero no tanto, producto de que su único gobernador estaba manchado del caso Fundaciones, que es bastante grave, pero la perdieron. Entonces, esa sensación de derrota que hablamos al principio, también tiene que ver con esta situación, es decir, perdieron la única gobernación que tenían en una zona de derecha con un incumbente y les gana un independiente Evópolis, muy ¿ah? conocido, lo que será, René Zaffirio, que toda la vida ha estado militando en la Concertación. Mira lo que pasó con los gobernadores de caso Fundaciones y acá es cuando uno ve que depende caso a caso, porque uno dirá, bueno, fueron todos castigados los gobernadores que se han visto manchados por el caso Fundaciones. Bueno, de partida Claudio Rego ni lo tocaron, tampoco le han hecho los allanamientos que le hicieron a Luciano Rivas, pero dejemos ese tema para otro momento. Pero el punto es que Claudio Rego no lo tocó el caso Fundación a pesar de haber traspasado más de $1 millón a Procultura. Y a los únicos que, si pudiéramos hacer una línea de causa y efecto, tiene que ver en Arica, donde se impuso Diego Paco de Renovación Nacional sobre el gobernador incumbente que en Arica también ha estado manchado por el caso Fundaciones, y en el Maule y la Araucanía. Solo 3 gobernadores que fueron a la reelección manchados por este tema o que están metidos en este tema no fueron reelectos. Todo el resto sí, por lo tanto uno en realidad tiene que ver con lo que decíamos al principio, depende de la gestión, depende del liderazgo local, depende de la territorial y depende cómo hagan las campañas. Entonces no se puede sacar tampoco una conclusión con respecto a Luciano Rivas, es que el tema fundaciones. Yo creo que mucho más tuvo que ver con la falta de un apoyo explícito, concreto y contundente para mantener en la derecha la única gobernación que había ganado el 2021. Huevópolis. Yo siempre he tenido una tremenda desconfianza con esos grupos llamados de centro derecha, Evópolis, Huevópolis, el otro, no me acuerdo cómo se llaman, son 2 o 3 más, los amarillos, que se pusieron un nombre muy correcto, amarillo. Después están otros que no sé, hay otro grupo más, ¿no? Eh, Demócrata. son pencones, diría yo en general, son miopes intelectualmente y mezquinos. Entonces, hay libertad de acción, que es una manera de decir no voten por ese gallo. Como si se estuvieran, bueno, no digo más, no digo más, es como hablarle a la pared, hablar a esta gente, porque, vuelvo al punto inicial, son muy pencas intelectualmente, prácticamente todo, prácticamente todo. No hay ni uno que uno dijera, este tipo, poco más de lo normal, anda por ahí por los 110 puntitos, quizás hasta 115. No, son todos ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, 88, 85. Bueno, voy a, voy a pasar a otro bloque, estimados amigos. Yo hago mucho énfasis en esto de la inteligencia porque es fundamental. Fíjense ustedes en Estados Unidos, lo que ha dicho Elon Musk, que está a cargo de desarticular la enorme maquinaria burocrática que se fue formando desde los años 30 del siglo pasado en Estados Unidos, en el gobierno federal. ¿Qué es lo que ha dicho Elon Musk? Que va a poner a su cargo, para trabajar con él, al tipo de el más alto coeficiente intelectual que encuentre. Esa cosa es fundamental. En Chile no tenemos nadie de esas condiciones en la derecha, en la oposición, ni uno solo.
o ni una sola, ni una sola. Yo creo que la más lista de todo el lote es precisamente Evelyn Matei. Yo la conozco personalmente, es una mujer habilosa. Pero la verdad es que no hay masa crítica, no hay masa crítica. Afortunadamente en la izquierda tampoco, afortunadamente, porque si no sería una verdadera pateadura. Amigos, Entrena Inglés es una academia de inglés manejada por puros profesores de inglés que ofrecen clases online que le van a dar a usted un dominio de la conversación en inglés, que es lo que usted necesita entender y ser entendido en inglés. ¿Ok? Entrena Inglés, ahí está la dirección. Continúo con compreoro.com, el lugar para comprar oro y plata en lingotes o en monedas y tener una defensa financiera absolutamente indestructible, porque el oro y la plata son en sí mismo valor. Continúo con Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, se anda por el centro, dese una vueltecita, tienen un montón de títulos, yo les he mostrado muchísimo, ahora no lo voy a hacer, pero ustedes se acordarán que tienen paquetes con libros de ciencia ficción, otros de historias de terror, tienen grandes autores y tienen una librería digital en edisur.cl para que usted baje libros a 3 4 lucas. Y termino este bloque con airmagic-chile.com, una empresa europea que se ha instalado en Chile para resolver el tema de la climatización de los talleres de las fábricas, donde hay máquinas, donde hay muchos operarios, se junta temperatura y calor y hay leyes que ponen un tope a la temperatura máxima que puede haber en un taller laboral. Hay multas, hay problemas serios si usted no lo cumple y fuera de eso, el ambiente laboral, la calidad del trabajo, la buena onda funciona mejor si la gente está cómoda. Póngase en contacto con airmagic-chile.com. Y volvemos al programa. Y vamos con Vamos, otros vamos. análisis que se han hecho y que se repite un poco con respecto a la primera vuelta y la elección de alcaldes y de concejales y de core, y que se habla de que a los extremos le ha ido mal y que el resultado tiende a favorecer a la moderación. Y esto principalmente porque perdió el candidato del Partido Comunista en Coquimbo con un 63% de Cristóbal Juliá de Chile Vamos, y porque en Los Lagos perdió la candidata del Partido Republicano contra Chile Vamos también. Y bueno, y en el Biobío que perdió Navarro, porque nadie lo incluye en los extremos. Yo digo, como una persona que aplaude y que se siente afín al régimen de Maduro no es un extremo, pero en Chile el Partido Republicano pasó a ser considerado un extremo y el Partido Republicano no se ha podido sacar esa etiqueta. Entonces, cuando pierden sus candidatos, perdió el extremo. Entonces ahí uno Ahí están se tus, pregunta, ahí están tus colegas. ¿cuáles son? Claro, pero el mundo político ha hecho esa retórica y esa campaña y se ha adquirido. La pregunta es, y esto no es una defensa del Partido Republicano, sino que vamos a los hechos. ¿Cuáles son las ideas políticas que resultan en poder definir al Partido Republicano como un extremo? ¿Son conservadores? Sí, ok, pero ¿cuáles son las ideas que representan ese extremo? Me parece que ninguna. Por el contrario, tienes un frente amplio que sí tiene ideas de izquierda extrema y que en Chile todavía tenemos ganas de hacerlo como una especie de frente amplio, como una izquierda progresista, de centro izquierda, no tengo idea, pero nunca los catalogan de la izquierda. Efectivamente, los resultados para el Partido Republicano en cuanto a gobernadores no fue bueno. Efectivamente, para el Partido Comunista ha ido retrocediendo, retrocedió en alcaldes también, pero también tenemos el caso de la democracia cristiana, que simplemente desapareció, perdieron sus dos candidatos, y en una región como el Maule, ustedes saben que de ahí viene, esa es una región de la democracia cristiana, de ahí viene Sí, Jimena Rincón, el Maule era un fondo de la democracia cristiana. Bueno, en el Maule está desapareciendo la democracia cristiana. bueno, Entonces, ¿cómo es que hablamos de que están desapareciendo los extremos? Están desapareciendo ciertos resultados. Por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, que avanzó en un periodo muy excepcional de la historia de Chile con ideas de justicia social que se fueron implantando durante algún tiempo y que vieron su evolución en octubre del año 2019, pero evidentemente que estamos volviendo a una especie de normalidad con algunos resultados. No sé el Partido Republicano, porque el Partido Republicano creció en concejales y también creció en gore y también creció en alcalde. ¿No arrasó con Chile Vamos? No.
Chile Vamos sigue siendo superior al Partido Republicano, pero sigue creciendo. Por lo tanto, eso de la moderación, no lo sé. Yo creo Bueno, que es mira, un poco exagerado y eso, un poco optimista el tema lo que, de lo se que, fueron los extremos. lo que pasa es que en eso que llamas tú el análisis político, o sea, en el ámbito donde algunos periodistas se creen verdaderos genios resplandecientes y hacen análisis político, lo que hacen es darse vuelta, hacer circular, rumiar. Usted sabe lo que es rumiar, ¿no es cierto? Que es darle vuelta y vuelta un pedazo de comida en la boca eternamente, como hacen las vacas. Rumian ciertas palabras hasta el día del juicio final sin que tengan ninguna relación con la realidad, como eso de la moderación. Está la otra, lo del centro. Aquí hay que ver las cosas como son. Los únicos partidos o la posición política que hay extrema es la de la izquierda, que quiere echar abajo el modelo neoliberal. ¿Qué más extremo hay que quiere echar abajo una completa institucionalidad? Eso es una postura extrema. A lo mejor a usted le parece bien, pero es una postura extrema. No corregir tal o cual cosa, sino que echar abajo completamente la casa. Eso es extremo. ¿Qué quieren los republicanos? Incluso Chile Vamos, a pesar de los lesos que son, no quieren echar abajo, entonces no pueden ser extremos. Pero la palabra moderación no tiene nada que ver aquí, no cumple ningún papel, salvo este bocadillo verbal que lo rumian eternamente tus colegas y otros llamados expertos, que no tiene sentido ninguno. No estamos viviendo en tiempos de moderación, porque no son moderados los que quieren echar abajo el país, a la institucionalidad, y por lo tanto no pueden ser moderados en el sentido de ni chicha ni limonada los que quieren evitar eso. Es una política de blanco y negro porque así se han dado las cosas. No hay espacio para los diálogos al estilo del señor Orrego, Claudio Orrego, que habla del diálogo. Ha triunfado el diálogo. ¿De qué diálogo está hablando? Ha triunfado, digamos, los lugares comunes en su discurso. Ha triunfado el cantinfleo, no ha triunfado el diálogo. Entonces, el tema de la moderación está fuera de lugar, está totalmente fuera. Aquí la gente votó por la izquierda o votó por una razón local, como dices tú, o votaron por una razón de estar contra el gobierno, pero esto de moderado, ¿moderado en relación a qué? Moderado significa que hay una cierta dirección y algunos quieren llegar hasta por ahí nomás, pero no existe esa dirección común que distingue a unos que quieren llegar hasta por ahí nomás y otros que quieren llegar hasta el final. Son caminos diferentes, completamente distintos. Así que es un concepto que no vale hongo, no vale nada, es una estupidez, es simplemente una palabra que se reitera y se repite porque la gente en general, cuando conversa y cuando habla, no hace otra cosa que repetir lugares comunes, clichés, como lo expliqué el domingo pasado. Bueno, Los clichés. los clichés, Sí. exactamente. Hay otro cliché, te lo comento, hay otro cliché que se repitió ayer, que me parece una tontera de todas maneras, y que en algunos canales destacaban o daban a entender, decía, mira, no hay ninguna mujer en ninguna gobernación, es decir, que las 16 gobernaciones fueron ganadas por hombres y que esto es un problema ¿Cuál es el porque no hay problema? ninguna mujer gobernadora. Y entonces yo me pregunté lo mismo que tú, bueno, ¿cuál es el problema, po? Finalmente las mujeres perdieron. Marcela Hernando perdió contra su contrincante oficialista. En Los Lagos, la candidata republicana perdió contra el candidato de Chile Vamos. Anteriormente, para que ustedes tengan un poquito la historia, Cris Naranjo, quien era la gobernadora de Coquimbo, fue destituida por abandono de deberes. Entonces, el sacar a relucir, no hay ninguna mujer gobernando ninguna gobernación, esto es un problema, algo hay que ver, algo hay que hacer, un momentito, no hay que hacer nada. Lo que tienen que hacer las candidaturas es ganar las elecciones, no Muy simple. hacer reformas electorales con Para pillería para que finalmente no gane el voto popular o el voto de la gente, sino que gane las matemáticas, porque como no hay ninguna mujer, tenemos que traer una mujer a la gobernación. Es una tontera. Yo ayer lo vi en dos canales, no le dieron tanto tiempo tampoco, estamos hablando de un comentario de 5 minutos, pero es importante porque esas cosas van Bueno, quedando, van separando. No eso tiene ninguna importancia. Lo importante es que no vayan. Sería decir que raro que no hay ni siquiera mujeres en competencia, qué pasó en los partidos tampoco es políticos, un la problema. frenaron, ni siquiera eso, pero las mujeres fueron a competir y no ganaron. Bueno, para la próxima tendrán que hacer otro tipo de campaña. Yo creo que no hay nada más antifeminista
que esta actitud de estar buscando cuotas para favorecer a las mujeres como que fueran atrasadas mentales o débiles mentales que requieren que las apoyen. Lo más feminista, por así decirlo, es no ser feminista, es no estar tomando en cuenta ese factor. No sé cómo no lo entienden. Que gane un hombre, una mujer, que gane esto o lo otro más. No estar poniendo en primer plano, pero hay que ayudarla, hay que generar una cuota de candidatos, hay que generar una cuota de ganadores que ganen por secretaría, porque tienen que haber 50-50 mujeres, estudiantes y estudiantas, candidatos y candidatas, senadores y senadoras. Eso es una estupidez y una estupidez antifeminista, la verdad de las cosas. La gente que fue criada como fui criada yo, a Dios gracias, porque mi mamá era una mujer habilosa, sin esos conceptos. No se nos habría ocurrido jamás pensar de ese modo. Que esto tiene que las mujeres, mi madre era una mujer brillantemente inteligente y nunca se me ocurrió, ni a mí ni a mi hermano, digamos, de hacer una consideración del tipo, oye, pero y siendo mujeres tan inteligentes como si las mujeres no pudieran ser inteligentes. Era un hecho la causa, así como hay mujeres imbéciles y hombres genios y mujeres genios. Pero no, denle con la tonterita de que, oye, pero parece que. Bueno, ahí están otra vez tus colegas, pues perdóname que te diga de los dos sexos. Ayer no Así quiero es. comentar, vi por un rato un canal grande siguiéndola, y francamente me dio vergüenza ajena la clase de tonterías que se dicen, ¿ah? Ahí están parados hablando y hablando, y son Bueno, a veces patéticos, hay que rellenar, a veces hay que rellenar mucho. Eh, son patéticos realmente. Eh, ¿Seguimos o va? a ver, ¿qué te digo para mortificarte? No, sigue nomás, dale. Pasemos a otra cosa, Oye, ¿qué te parece? no, no, déjame antes de dejar las elecciones porque ya casi se nos está yendo el programa y me parece relevante porque es el fondo de la discusión con respecto a esa sensación de haber perdido y sobre todo haber perdido la región metropolitana. Evelyn Matei tiene hoy la más alta aprobación, pero estamos hablando de números que todavía son muy bajos para ganar una elección presidencial a nivel nacional. Estamos hablando de que, sí, ya sé, no está en campaña ni nada, pero tiene una aprobación del 24, 26. Para ganar una elección presidencial hay que llegar, ¿no es cierto?, al 50%. Y resulta que hoy leo algunas columnas de opinión, pero puntualmente una de Carlos Peña, pero hay otros que ayer lo fueron sugiriendo, y hablaban y analizaban que la candidatura de Francisco Rego tiene que ver con una suerte de prueba, así lo analiza Carlos Peña, de la derecha, entendiendo las elecciones, es decir, la competencia política, como una batalla cultural. Y en el fondo lo que da a entender en esa columna es que en esa parada, en eso, es que la derecha finalmente no entiende nada y lo perdió. Un poco así, lo estoy simplificando, es una columna larga. Y lo que ejemplifica Carlos Peña es, por ejemplo, la actitud agresiva de Francisco Rego y el hecho de seguir adelante con las creencias políticas y da todo un ejemplo. Y yo acabo de decir que estoy en total desacuerdo. El problema primero es que ya tildaron a Francisco Rego de agresivo y si usted escucha la manera en que habla Francisco Rego, me parece que habla bastante clarito, bastante derecho y de agresivo no tiene nada. Siempre que de la derecha tiene políticos de este estilo son agresivos, pero en cambio al otro lado, cuando usted ve desde la centroizquierda y la izquierda, políticos que son pasivos agresivos, pero que al final están diciendo cosas mucho más agresivas, bueno, ellos no son agresivos. De hecho, el propio presidente de la República es tremendamente agresivo y nunca he visto una columna de opinión diciendo que el presidente de la República es agresivo. Siempre lo ha sido, de todas maneras. Pero bueno, dejando eso de lado, a mí me parece que acá hay una confusión, no una confusión, hay una exageración de las características de Pancho Rego. Y en segundo lugar, si algo puedo encontrarle la razón a Carlos Peña, es que evidentemente en las campañas políticas o en los plebiscitos o a la hora de votar, evidentemente hay otros factores que entran en juego. ¿Por qué? Porque la batalla cultural se da mucho antes, se da paso a paso y muchísimo antes de los periodos electorales donde entran en juego un montón de otras cosas. La batalla cultural tiene que ver con ir sembrando ideas políticas
que le hacen mejor al país, para también ponerlo desde ese punto de vista. Si usted no siembra esas ideas políticas, no puede llegar a una campaña electoral a golpear la mesa y decir que esta es la batalla cultural que se va a traducir en un resultado electoral. Francisco Rego, de todas maneras, lo viene haciendo mucho. Él tiene una participación estable en varios programas, Sin Filtro, Radio Agricultura, donde sí da la batalla cultural. Si el problema no es Francisco Rego, el problema es la coalición, entendiendo en que si no dan la batalla cultural mucho antes y entendiendo que es una batalla a largo plazo, evidentemente que las elecciones no viene a lugar la batalla cultural porque queda algo desprendido. El caso de Milei, que muchos lo traen a colación, el caso de Milei dio resultado porque es una persona que estuvo más de 15 años, si ustedes ven la historia de Milei, hablando de estas ideas políticas. Y cuando Argentina ya no daba más y estaban asfixiados, les empezó a hacer sentido estas ideas políticas, pero no ganó esa elección producto de que en esa elección hizo una batalla cultural, sino que él tenía la convicción de que para que Argentina saliera de la hecatombe en la que estaba, tanto cultural, económica y política, tenía convicción en su idea y la fue dando hace muchos años atrás, no en la competencia electoral que le dio el triunfo a Milei como presidente. Y eso es lo que la derecha no entiende, porque esa es la batalla que se da en el Congreso, esa es la batalla que se da todos los días. Pero Francisco Rego la viene dando, le falta que lo acompañen de todas maneras. Claro. Lo que tenemos en Chile efectivamente es una Kulturkampf, la lucha cultural, dicho en alemán suena mejor, ¿eh? Kulturkampf. Y la inició la izquierda. ¿Qué es lo que es la izquierda sino una visión distinta del mundo, de la economía, de la política, de los sexos, del coito, de las relaciones internacionales, hasta de cómo, si uno se afeita usa barba, de todo? Es una visión que pasa políticamente por derribar las instituciones que reflejan otra visión del mundo. Ellos iniciaron la guerra cultural, la Kulturkampf, y la izquierda siempre se ha basado en eso. Ellos funcionan sobre la base de cosmovisiones, de ideas, malas ideas, pero ideas. No sobre la base de que son dueños de un fondo, sobre la base de un aparato ideológico. Y la iniciaron con gran fuerza ahora. La iniciaron tratando incluso de hacer una especie de golpe de Estado contra Piñera. La iniciaron armando una insurrección nada menos para poner en práctica su visión cultural. Efectivamente es esencial. Y eso uno no puede apagarlo y prenderlo a voluntad como quisiera Peña, que no sé en qué estaría pensando cuando escribió esa columna. En esta elección sí y en esta elección no. En esta elección no se pongan tan Kulturkampf, sino que pónganse más localistas o no sé qué diablo Claro. se supone. No, todo ahora es eso, ni siquiera por gusto de la oposición, sino que por gusto de los señores que quieren revolucionar este país. La revolución, pero esto es una revolución, un intento de revolución. Cambiar todas las instituciones, la visión, las imágenes, la sexualidad hasta de los niños, la sexualidad de los niños, meterles hormonas porque un día se sintieron que no eran hombrecitos, sino mujercitas o viceversa. Eso es una visión cultural y hay que oponerse con otra visión. Ahora, lamentablemente, no veo quién, no conocía que Francisco Rego hacía eso, no veo quién hace eso en la oposición. No veo quién. No hay un Milei acá. No hay un Milei, lamentablemente, no hay nada. Esa es la verdad. Hay un montón de, voy a decir la expresión un poco anticuada, pero me parece muy exacta, bolsifly, como se decía. Un montón de bolsifly con pantalones bien inflados, así, que están dispuestos siempre a los acuerdos, a mandar cartitas, a llamar por teléfono al presidente, a sentarse en la mesa, a votar sí por el presupuesto del Ministerio de la Mujer, a votar a esto que sí y a esto no. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Efectivamente, necesitamos a alguien que diga esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que tenemos que hacer, ya convocamos a la gente para esto y sin ningún complejo, pero Chile no es un país que produzca mi ley. Aquí producimos puras calamidades nomás en política, esa es la realidad. El único personaje grande que yo conocía en política chilena no era ni siquiera de mi sector, era Salvador Allende, porque no se puede negar que era un tipo de gran prestancia política, de coraje y todo, era un tipo admirable en ese sentido, y lo demostró con su muerte. Pero en general tendríamos que retroceder al siglo XIX, ahí sí también aparecen personajes importantes, pero ahora
puras calamidades. Bueno, se me estaba olvidando Arturo Alessandri Palma, otro personaje fuerte, grande. Quizás Pedro Aguirre Cerda, pero después una pobreza franciscana, franciscana. Y antes de que se nos vaya completamente el tiempo, y permítame recordarles dos o tres cositas nada más. El bufet de Salinas y Ojeda, abogado especialista en temas civiles, con una gran tasa de éxito. Si usted tiene un problema, no se entregue al primer abogado que le recomendó la tía Peta, que podía ser el tío Peto, si no fuera por... Ya, Salinas y Ojeda. Segundo, servicios logísticos de ingeniería. Ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar los puntos deficitarios, le van a ofrecer soluciones y le van a buscar el personal adecuado si no lo tiene. Servicios logísticos de ingeniería. Sigo con estos genios de la programación, porque lo son, de Urantiaco, que están diseñando sistemas completos a la medida de grandes organizaciones académicas y de otro tipo, para que no tengan nunca problemas, como ocurre con los software adaptados, ¿no? Les diré yo las veces que he visto bugs aparecer cuando uno ha adaptado, yo lo he hecho alguna vez, y tarde o temprano, ¡plac!, explota todo. Urantiacos. Continúo con otro buffet de abogados, pero esta vez son penalistas, otra cosa muy distinta, abogados a cargo de temas penales, o sea, delitos, acusaciones, qué sé yo, juicios relacionados con infracciones al Código Penal, que son serios. Este es un buffet muy acreditado en la plaza, ha ganado toda clase de casos de la mayor importancia y que han salido en los medios de comunicación. González y compañía. Termino con Hey, el corredor más rápido de Chile que vende, y con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar las casas o departamentos en temas de pisos, paredes, muebles de cocina y de todo, porque tienen profesionales para todo. Dicho lo cual, le entrego los últimos instantes de este programa a Tiburón Nicole Rodríguez. Oye, dos cosas para concluir de los análisis que hemos hecho. Me quedo con la oposición en la derecha con respecto a Evelyn Matei. Muy buen gesto de Evelyn Matei de ir a saludar a Pancho Rego. Has visto que siempre los consejos políticos, los asesores, no te pongas al lado del perdedor, ¿no es cierto? Es como tú no vas a estar... Penca, penca. Evelyn Matei estuvo en la campaña de Pancho Rego, lo apoyó y lo apoyaba prácticamente todos los días, etcétera. Y me parece un muy buen gesto y habla muy bien del liderazgo de ella, de estar al lado de Pancho Rego, a pesar de que haya perdido, porque en realidad Pancho Rego obtuvo una votación altísima para Para haber competido con Claudio Rego. Pero, y aquí viene el pero, Evelyn Matei da un discurso, me parece que a mí me dio la impresión de improvisado. Hoy día estuve haciendo mis averiguaciones, la verdad es que nadie sabía mucho. Lo fue a saludar, Pancho Rego da su discurso y Evelyn Matei toma el micrófono, que está muy bien porque es la segura abanderada de la oposición, de la derecha, y felicita a Pancho Rego, que ha nacido una nueva estrella política, puede ser, qué sé yo, pero ella no puede hablar de su sector diciendo que Pancho Rego es un ejemplo de un ejemplo de meritocracia, porque nuestro sector no puede seguir encerrado, no lo dijo textual, o solo representar Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Yo dije, ella no puede decir eso. Evelyn Matei no puede decir eso en ningún discurso, ni en una reunión privada, no puede ni siquiera pensar eso, después de haber ganado 35 alcaldías en la primera elección, en la primera vuelta, después de haber ganado en números de concejales, estamos hablando como oposición, y Gore, en haber aumentado 3 millones de votos y creer y hacerse parte del relato y la retórica que le impone la izquierda en Chile a la derecha, haciéndole creer a la derecha que solamente representan a Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Y Evelyn Matei, por tratar de hablar de meritocracia, que es muy representativo de la figura de Pancho Rego, que es un valor esencial de la derecha, la meritocracia, me parece estupendo, pero no puede hacerse parte de un discurso que le impone la izquierda y que es el discurso que hace ganar a la izquierda también. Y de una manera quizá involuntaria, de una manera improvisada, ahí uno se da cuenta que no entienden la posición que tienen que tener, porque para ganar una elección no necesitan las ideas de izquierda, necesitan que la gente entienda que ellos representan las ideas del progreso y no que representan a los empresarios, a la gente rica
de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Dijo eso y dije, no, esto lo tengo que comentar porque son cosas, detallitos muy pequeños que no va a salir en los diarios, pero si ustedes revisen ese discurso, se equivocó 100% Evelyn Matei. Sí, por la boca muere el pez, dicen, ¿no? Por la boca, está tremenda bocota ahora. Sí, es buena, es meteore pata de Evelyn Matei, hay que reconocerle esa virtud, porque en cierta forma es una virtud el revelar lo que se piensa o se siente, aunque sea metiendo la pata. Pero tratemos de no meter la pata, Evelyn. Yo le sugiero, si usted ve este programa, cosa que dudo mucho, pero si lo veo, le cuentan, que piense 10 segundos antes de abrir la bocota. Piense a ver qué consecuencias tiene esto que voy a decir. Si no está claro, absténgase. Abstenerse es lo mejor. En la duda, absténgase, doña Evelyn, por favor. Las ideas no tienen ni sexo ni clase. Por supuesto que las ideas de derecha representan a los empresarios, pero también representan a personas como nosotros, que somos nada desde el punto de vista monetario. Representan a cualquier persona que crea en que uno tiene que tener libertad para hacer lo que se le dé la gana sin violar los derechos de los demás, que no es un Exacto. pecado ganar plata, y si a uno le va muy bien ganar mucha plata, no es ningún pecado, y no es ningún pecado, en fin, un montón de cosas no tienen nada que ver con la riqueza, o tienen que ver con la riqueza en un sentido distinto como lo está viendo, como si esto fuera un tema de patrones de fondo. ¿Ah? El patrón de fondo celebrando al capataz que logró hacer una cosa simpática, para que vean ustedes que nuestro capataz también puede tener buenas votaciones, no solamente yo, además dueño fondo. Pero iba a decir puta la weá, pero no lo voy a decir mejor porque Mira cómo se caen. Ahí vamos al tema de la guerra cultural. No la entienden. no entienden nada. Todavía. No Y puedo. son como Oye, de esas personas complejadas, le hacen creer que son el 40%, le hacen creer que son los Barnechea, Vitacura, Las Condes y lo repiten en un discurso. Eso es no entender nada. Y hay una política de sí, vida, de experiencia. ya, Entonces, yo a ofrezco, quién quieren cantar con esa frase? Si lo único que hace es denostar a su sector. sí, yo le ofrezco mi servicio como spin doctor, pero soy muy caro, ¿ah? Así que en una de esas no, no. Pero está bien, dejemos las cosas así. Al final, lo que se va a imponer aquí son los grandes desplazamientos tectónicos. A pesar de la oposición, va a ganar la oposición. Y está ganando la oposición. A pesar de la oposición, a pesar de los errores, a pesar de lo que dice, yo voto por el financiamiento. No voy a dar el nombre de ese personaje que lo encuentro tan patético. A pesar de todo eso, las placas tectónicas se siguen desplazando, estimado amigo, así que no caigan en pesimismo exagerado, revisen los datos como hemos hecho con Nicole y se van a dar cuenta que no hay razón. Naturalmente uno quisiera cosas espectaculares, pero en la vida no es tan fácil que las cosas espectaculares. Eh, para eso hay que ver películas, seriales, ahí pasan, todo es espectacular, todo es de película, pero no en la realidad. Y eso sería todo, estimados amigos, hemos llegado al final del programa. El jueves seguiremos con Nicole examinando esto. Mañana yo por mi cuenta probablemente, o quizás me dedique a otro tema, ¿no? De repente me late un poco la política chilena. Y nos estamos viendo entonces. Muchas gracias por su atención. Y no olvide que mis libros los están esperando en elvillega/tienda. Ya, bye bye. Chao, chao.